Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la cual vea este video, profesor. Vamos a hablar sobre la prueba del test diagnóstico. Mi grupo está conformado por mi persona, Saray Lambertino Sena, por María Andrea Peñate Hidalgo y por Laura Marcela Castelar Jiménez. Ahora vamos a hablar del test diagnóstico. Este test es una herramienta complementaria ampliamente utilizada en la práctica clínica para sustentar nuestras hipótesis diagnósticas en nuestro acto clínico. Nos van a permitir incrementar nuestra percepción si el paciente padece alguna patología. Este no es el fundamento del diagnóstico en sí, solo nos va a indicar si el paciente dio positivo para algunas características que estemos buscando y esto nos va a ayudar a saber si tiene la enfermedad. Es evidente que una buena prueba diagnóstica es aquella que va a dar como resultado positivo a los que sí estén enfermos y resultados negativos a los que estén sanos. Por lo tanto, las condiciones que deben ser exigidas en un test son la validez, seguridad, que van a ser explicadas más adelante, y la reproductividad, que es la capacidad del test para ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. La validez de la prueba. Bueno, es la capacidad de la prueba de detectar la condición de enfermedad o ausencia de la misma. El análisis de su validez puede obtenerse calculando los valores de sensibilidad y especificidad. Ahora, vamos a explicar la sensibilidad. Esta indica la capacidad de la prueba para detectar a un sujeto enfermo, es decir, expresa cuán sensible es la prueba en presencia de la enfermedad. Nos va a decir la probabilidad de que la prueba identifique como enfermo a aquel que efectivamente está enfermo. Y la especificidad indica la capacidad que tiene la prueba para identificar como sanos, o sea, no enfermos, a los que efectivamente están sanos. La sensibilidad la vamos a identificar como la proporción de verdaderos positivos entre el total de enfermos, es decir, los verdaderos positivos dividido entre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Y la especificidad va a ser la proporción de verdaderos negativos sobre el total de enfermos. El test diagnóstico podemos encontrar dos resultados: que nos dé positivo en el test, o sea, la persona está enferma; que nos dé negativo en el test, que esté sana. Estos test no son 100% fiables. Algunas veces vamos a tener algunos resultados erróneos y cada uno de estos resultados le vamos a tener un nombre. Entonces vamos a encontrar verdaderos positivos. Es cuando el test diagnóstico da positivo y la persona está realmente enferma. Los falsos positivos, cuando aplico ese test y me da positivo, nos dice que la persona está enferma, pero realmente la persona no lo está. Verdaderos negativos, cuando nos dice que la persona está sana y realmente la persona no está enferma. Y los falsos negativos, cuando el resultado del test es negativo, pero realmente la persona no está enferma. La seguridad de una prueba diagnóstica. Valores predictivos. Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten, por lo tanto, valorar la validez de una prueba diagnóstica. Sin embargo, carecen de utilidad en la práctica clínica. Concretamente, nos interesa conocer la seguridad de la enfermedad, que es determinada por el valor predictivo de un resultado positivo o negativo. El valor predictivo positivo es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test. Puede estimarse, por tanto, a partir de la proporción de pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente resultaron estar enfermos. El valor predictivo negativo es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total de pacientes con un resultado negativo en la prueba. Ahora bien, explicaremos los siguientes conceptos con este ejemplo. Nos dicen, se quiere validar la medición de un antígeno en sangre como diagnóstico de infección fúngica invasiva en una muestra de 100 pacientes y obtenemos los siguientes resultados. En la tabla podemos ver los números que nos dan de enfermos, de sanos, los que dieron test positivo y test negativo. Para saber los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, debemos tener en cuenta que la sensibilidad la vamos a encontrar en la columna izquierda, la especificidad en la columna derecha
los valores predictivos van a estar en las filas, el valor predictivo positivo en la fila de arriba y el valor predictivo negativo en la fila de abajo. Entonces, para calcular la sensibilidad vamos a tener la siguiente proporción. Va a ser la proporción de verdaderos positivos, 35 sobre 40, el total de enfermos. Eso nos da el 87%. La especificidad va a ser la fracción de verdaderos negativos sobre el total de sanos. Eso nos da el 83%. El valor predictivo positivo que va a encontrarse en las filas va a ser la proporción de verdaderos positivos sobre el total. Eso nos da 78%. Y el valor predictivo negativo va a ser la proporción de verdaderos negativos sobre el total y eso nos da un 91%. La influencia de la prevalencia. A mayor prevalencia de la condición a estudio, mayor valor predictivo positivo. Se entiende más fácil si pensamos que al haber muchos enfermos en la población habrá más verdaderos positivos al hacer la prueba. De igual modo, a menor prevalencia de la condición en la población que tratamos, mayor valor predictivo negativo. Se entiende más fácil si pensamos que al haber pocos enfermos en la población habrá más verdaderos negativos al hacer la prueba. Esto puede ser un inconveniente en la práctica clínica, pues los valores predictivos dependen de la población que atendemos. Ejemplo, en una población de edad avanzada pueden darse determinadas patologías poco presentes en población joven. Ilustraremos lo anterior con un sencillo ejemplo. Para el diagnóstico del VIH se emplean test que han confirmado tener una alta validez. Supongamos que se aplicase esta prueba a la totalidad de la población gallega, que se cifra en 2.800.000 habitantes. Existen 6.000 pacientes VIH positivos, con una prevalencia del 21%, obteniéndose un valor predictivo positivo del 29.9%, mientras que un 70.1% de la investigación no presentaría la enfermedad. Resulta obvio que en una comunidad como esta, la utilización de esta prueba no resultaría útil, debido a la alta proporción de falsos positivos que conllevaría. Si se aplicase la misma prueba a una población en la que el número de enfermos VIH positivo fuese de 800.000, con una prevalencia mucho mayor al 28.6%, en este caso, la productividad de una prueba positiva aumenta de un 29.9% a un 98.7%. Por lo tanto, si la prevalencia es alta, en un resultado positivo tiende a confirmar la presencia de la enfermedad, mientras que si la prevalencia es baja, un resultado positivo no permitirá afirmar su existencia. Razones de probabilidad. Como ya se había dicho, los parámetros de medición de validez más conocidos en las pruebas diagnósticas son la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos, positivo y negativo. Pero las razones de verosimilitud conforman otra herramienta que resume la precisión de una prueba diagnóstica, permitiendo un uso clínico más intuitivo. Son valores independientes de la prevalencia de la enfermedad. Eso debe quedar muy claro. La razón de verosimilitud positiva o cociente de probabilidades positivo se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado positivo en los pacientes enfermos entre la probabilidad de un resultado positivo entre los sanos. Es, en definitiva, el cociente entre la fracción de verdaderos positivos, o sea, la sensibilidad, y la fracción de falsos positivos, 1 menos la especificidad. Acá podemos ver la fórmula. La razón de verosimilitud es negativa o cociente de probabilidad en negativo. Se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado negativo en presencia de enfermedad entre la probabilidad de un resultado negativo en ausencia de la misma. Se calcula por lo tanto como el cociente entre la fracción de falsos negativos, o sea, 1 menos la sensibilidad, y la fracción de verdaderos negativos, o sea, la especificidad. Luego de haber explicado todo sobre razones de probabilidad, procederemos a hacer un ejemplo sobre esto implementando el teorema de Bayes. El ejemplo es el siguiente. En cierto país donde la enfermedad X es endémica, se sabe que un 12% de la población padece dicha enfermedad. Se dispone de una prueba para detectar la enfermedad, pero no es totalmente fiable, ya que da positivo en el 90% de los casos de personas realmente enfermas
y da positivo en el 5% de personas sanas. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esté sana una persona a la que la prueba le ha dado positiva? Para esto procederemos a hacer un diagrama de árbol, en el cual ubicaremos en la primera línea ese 12% de la población que padece dicha enfermedad, lo pondríamos 12 entre 100. Y en la parte de abajo pondremos el restante, o sea, 88, que es el 88% de la población que no padece la enfermedad, entre 100. En la parte del 12%, que son las personas enfermas, dice que da positivo el 90%. Entonces, 90, la parte positiva, 90 entre 100. Y la parte que da negativo, por obvias razones, sería, para que nos dé el 100%, sería el 10%. Entonces, 90 y 10. En la parte de abajo, en las personas sanas, dice que da positivo el 5% a esa prueba. Entonces, la parte positiva pondremos 5 entre 100 y la parte negativa, para que nos dé 100, o sea, el restante sería el 95%. Entonces, la respuesta sería la probabilidad de que a una persona que esté sana le haya dado la prueba positivo. Entonces, lo vamos a ubicar de esta manera. En la parte de arriba, 88 entre 100, que es lo que tenemos, por 5 entre 100, que da la persona que le ha dado positiva esta enfermedad. Vamos a buscar en el diagrama de árbol todo lo que nos ha dado positivo. Todo eso lo vamos a dividir entre lo mismo, entre 88 entre 100 por 5, el 5%, o sea que esa persona que le ha dado positivo pero que está sana, más buscamos en el teorema lo que ha dado positivo, o sea en la parte de arriba, que es el 12 entre 100, la persona que padece la enfermedad, por los que le dio positivo, o sea 90 entre 100. Eso nos da un total de 440 entre 10.000 sobre 1.520 entre 10.000. Vamos a ir cancelando, se cancelan los 10.000 y queda 440 entre 1.520. Eso lo simplificamos, da 11 sobre 38 y el resultado que da es 0,289. Quiere decir que la probabilidad de que esté sana una persona a la que la prueba le ha dado positivo es del 28,9%.